Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Estamos viviendo los últimos días de nuestro tiempo de Pascua, el tiempo en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y las lecturas de estos domingos, desde que empezamos el tiempo pascual, nos narran, en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles nos están narrando la expansión que tuvo el anuncio del Evangelio, la expansión, pero más que la expansión nos narra es lo que hicieron los apóstoles al encontrarse con el resucitado. Ellos después salieron a anunciarlo, salieron a decir: es que a aquel que nosotros tocamos, vimos, aquel que vimos crucificado, es al que les anunciamos, porque ahora está vivo, está resucitado, su cuerpo está glorioso, está en la presencia de Dios. Es el mismo cuerpo del Cristo que ellos habían visto, el mismo ahora está glorioso. Y esta primera parte, entonces, las comunidades fueron conociendo lo que era la resurrección de Jesús y se fueron adhiriendo a esta primera comunidad, y así el Evangelio fue conocido en muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque conocían que Cristo había resucitado, y eso les cambiaba la vida. La resurrección de Cristo les cambiaba totalmente la vida, porque era otra perspectiva. La vida no terminaba aquí, sino que era el cielo, era estar en la gloria de Dios con este mismo cuerpo que Él nos dio. Entonces eso empezó a cambiar. Esa es la primera parte que muestran los Hechos de los Apóstoles, el inicio de esta iglesia de nuestro Señor. En la segunda lectura estamos escuchando el libro del Apocalipsis, y en estos últimos domingos nos narran lo que será el final de esa historia. En los Hechos encontramos la primera parte de esa historia, el inicio, y en el Apocalipsis lo que será el final de esta historia humana para comenzar una nueva historia. Dice, de hecho, la segunda lectura de este domingo, dice que vi la Jerusalén que descendía del cielo, radiante con la gloria de Dios, y brillaba como la piedra más preciosa. Es el triunfo de Dios en la gloria, esta humanidad glorificada, esta iglesia de Jesucristo glorificada. Y luego, pero entre una y otro momento, entre la primera parte y en la última parte de la historia, se encuentran las palabras de Jesús. Las palabras que el Señor nos dice y que nos invitan, nos ayudan a prepararnos a llegar a ese final que es el inicio de la vida eterna, el inicio de la vida glorificada. Están las palabras del Señor que hace 8 días nos decía el Señor: ámense como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento, y es nuevo, porque cambia el anterior, que era amen al prójimo como a sí mismo. Ahora es como yo los he amado. La ley, la forma, el modelo es Jesucristo. Pero también este ámense como yo los he amado, nosotros lo mostramos o demostramos que realmente lo estamos viviendo con las palabras que nos dice el Señor en el Evangelio de este domingo. Dice: el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él.
el que me ama guardará mis palabras. Su palabra es la que debemos guardar. Su palabra es la que nos debe iluminar para poder amar así al prójimo. Pero ¿es la palabra de Jesús la que ilumina mis acciones? Preguntémonos. ¿Es la palabra de Jesús con la que yo me pongo enfrente para poner en juicio mis propias acciones, para poner en juicio mi vida, mis pensamientos, mis criterios? ¿Es la palabra de Jesús la que me ayuda a vivir los momentos de cada día? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces acoger, vivir las palabras del Señor? Es difícil, porque es difícil ser verdadero cristiano. Y nos cuesta tanto porque la palabra del Señor es exigente, porque la palabra del Señor ilumina, da una luz a nuestra conciencia y hace también que esa luz que va iluminando nuestra conciencia nos hace pensar, ver si realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros vivamos el amor al prójimo, pero para vivirlo debemos dejarnos iluminar por su palabra. Debemos dejar que esa palabra de Dios, esa palabra de Jesucristo, realmente entre en nuestro corazón. Dice, si me aman, guardarán mi palabra, guardarán. Cuando vamos a la Eucaristía, prestemos bastante atención a esa primera parte en que Dios nos habla, a ese momento en que su palabra llega a nosotros, a ese momento en que escuchamos. Esa palabra debe quedar en nuestro corazón y debe guiarnos durante toda la semana, en todos los instantes, desde que nos levantamos, toda la jornada, ir recordando, esto fue lo que escuché en la Eucaristía del domingo, esto fue lo que se me explicó el sacerdote en la Eucaristía del domingo. Eso debe ir iluminando cada uno de los instantes, por muy buenos o por muy malos que sean, pero cada uno de los instantes, cada uno de los momentos de la jornada, del trabajo, de la familia, las diferentes circunstancias que tenemos todos en el día a día. Es la palabra del Señor la que debe tratar, la que debe ayudarnos a iluminar nuestros criterios, nuestras acciones, nuestras decisiones. El Señor quiere que vivamos en su paz, eso lo dice también en el Evangelio de este domingo. Él quiere darnos su paz. Pero ¿cuál paz quiere darnos? ¿La que da el mundo? No, absolutamente. Porque la que da el mundo es variable, depende de los cambios sociológicos, políticos, económicos. En Colombia la vivimos permanentemente esa situación. La paz que el Señor nos quiere dar es la de vivir en Él. Quien vive realmente en Jesucristo vive en paz con su conciencia, en paz con Dios. Cuando dejamos que su palabra realmente ilumine nuestros actos, cuando sabemos a conciencia de que queremos que el Señor sea quien guíe, quien determine, quien nos ayude a vivir cada uno de los momentos, vivimos en paz, vivimos en tranquilidad porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Él sabe también que somos débiles y que es difícil cumplir su palabra y que es difícil vivirla y que es difícil amar al prójimo muchas veces porque siempre hay diferencias. Él sabe que es difícil, por eso Él nos dice que nos enviará al Espíritu Santo. Por eso Él nos dice que nos envía al Espíritu Santo para que su Espíritu, el Espíritu de Dios, nos ilumine, para que el Espíritu de Dios nos ayude a recordar sus palabras y para que el Espíritu de Dios nos ayude a vivir. Entonces, la invitación es a que nos preparemos. Ya estamos muy cerca de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y el Señor mismo fue preparando a los apóstoles, les voy a enviar al Espíritu Santo. También nosotros preparémonos para recibir al Espíritu Santo, para renovar la presencia del Espíritu Santo en nosotros y para decirle al Señor que su Espíritu, el Espíritu de Dios, nos ilumine, que su Espíritu Santo ayuda a que nosotros permanentemente recordemos la palabra de Jesús, para que vivamos esa palabra, que el Espíritu Santo con sus 7 dones nos acompañe. Entonces, esa es la invitación de que, como dice el Señor al inicio del Evangelio, que guardemos sus palabras y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos vivir.